social para los docentes a 20 años del proyecto Universidad Construye País, desarrollado entre los años 2001, 2022, 2021, perdón, año 2022, junto a 6 universidades católicas chilenas, miembros de ODUCAL. Las universidades convocantes son la Universidad Católica del Norte, quienes no pudieron estar acá acompañándonos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que sí, nos acompaña acá. Aquí pueden levantar la mano igual. Aquí está el live. Bueno, la Universidad Católica Silva Enríquez, aquí localía. Esto parece los panamericanos de la UCAL. La Universidad Católica del Maule. No, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que aquí también no pudieron estar acompañándonos. La Universidad Católica de Temuco, aquí está, bienvenido. Y bueno, después vamos a también están presentes universidades de Colombia, ¿no es cierto? Ahí atrás hay estudiantes, así que la bienvenida y las otras instituciones que se hacen presentes. La cátedra es una instancia académica de carácter docente e investigativo, proyección nuclear que emana del proyecto señalado anteriormente. Se rinde homenaje al trabajo pionero de Mónica Jiménez de la Jara en el liderazgo para la construcción, consolidación y difusión de la responsabilidad social universitaria en Chile y en Latinoamérica, mediante el proyecto Universidad Construye País. Para dar comienzo a este lanzamiento, saludamos a las y los dueños de casa también, a nuestro rector, doctor Galvarino Jofre Araya, docente, nuestro vicerrector y vicerrectora académica, Jimena Canelo Pino, acá, muy en fondo, al vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil, Fernando Delgara Enríquez, presente, y a los decanos de la Facultad de Salud, Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Casa de Estudio. También a la comunidad universitaria UCCH, representada por las y los estudiantes, trabajadoras, trabajadores, docentes y directivos de nuestra Casa de Estudio. También saludamos especialmente a las visitas nacionales e internacionales que nos acompañan desde Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Francia y el País Vasco. Es necesario destacar que la cátedra que damos a conocer hoy cuenta con el importante patrocinio de la red de RCU, de ODUCAL, representada por varias personas presentes, quienes participarán durante esta semana en 3 actividades muy importantes en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos especialmente a Sofía Lavados Huercaya, de la Universidad de Santo Toribio de Magrovejo, Perú, coordinadora de la red, por su apoyo y colaboración. A continuación, invitamos al dueño de casa, doctor Galvarino Jofre Araya, rector de la Universidad Católica Silva Enríquez, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. A nombre de la Universidad Católica Silva Enríquez, le doy la más cordial bienvenida a esta Casa de Estudios Superiores. Además, agradezco la participación de los representantes de las universidades con quienes compartimos esta cátedra interuniversitaria en responsabilidad social, Mónica Jiménez de la Jara. De la misma manera, a los familiares de Mónica Jiménez, por aquí yo sé que está una de sus hermanas, su hija, el esposo, y lo más probable es que haya algún otro familiar que a lo mejor simplemente yo no conozco. Como sabemos, las cátedras son espacios flexibles, privilegiados además de la vida universitaria, que promueven la reflexión disciplinar e interdisciplinar en torno a una temática específica. En este caso, responsabilidad social universitaria, reforzando de la misma manera las ideas que promovió Mónica Jiménez, mujer comprometida con la recuperación de la democracia del país, además de estar especialmente preocupada de la formación de líderes socialmente responsables. Me parece oportuno, como ya recién lo señalaba Gustavo,
que es a inicios del año 2000, cuando se construye explícitamente el concepto de responsabilidad social universitaria en América Latina, a partir de los esfuerzos teóricos y prácticos de la red chilena Universidad Construye País y de la red latinoamericana de universidades, animadas por la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo, promovida por el gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo y que dejó de funcionar en el año 2009. En las declaraciones de los Congresos Mundiales de Educación Superior celebrados por la UNESCO en el año 98 y en el año 2009, se entiende que la universidad tiene la necesidad de formar personas tituladas altamente cualificadas en ciudadanía responsable, brindando a estudiantes la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social. Para ello, como dirá posteriormente la UNESCO en el año 2009, la educación superior debe no solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de una ciudadanía dotada de principios éticos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y de los valores de la democracia. Como instituciones de educación superior chilenas, estamos llamados a asumir el desafío que plantea el trabajo que viene realizando la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, al afirmar que la responsabilidad social no es una función más de la universidad, sino una manera de alinear todas sus funciones. En nuestro caso, docencia y resultados de aprendizaje, investigación, creación y o innovación, vinculación con el medio, sistemas de aseguramiento interno de la calidad, gestión organizacional estratégica, con la ética, la pertinencia social y las exigencias del desarrollo humano sostenible. Nuevamente agradezco la presencia de cada uno de ustedes y espero que el conversatorio con el que se inicia esta cátedra nos permita profundizar los desafíos de la responsabilidad universitaria en las instituciones de educación superior chilena. Muchas gracias. Agradecemos la palabra al doctor Barbarino Araya. Para continuar nuestra actividad, nuestro encuentro, le damos la bienvenida a Gladys Jiménez Alvarado, académica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, es integrante del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de la misma universidad, y una de las personas que ha colaborado más activamente en el desarrollo de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior en Chile y América Latina, quien nos dirigirá algunas palabras como homenaje en el Mónica Jiménez de la Jara. Adelante. Gracias. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno y se entera del viento, y gente de fuego loco y llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca encima. Del libro de los abrazos de Eduardo Pérez. Mónica, maestra y mujer visionaria, fue esa persona con luz propia, entre todas las vidas. Fuego grande de todos los colores, con un magnetismo indescriptible, en cuyo interior podemos encontrar todos los colores del arcoíris. Y su espiritualidad plena de coraje, audacia y bondad para entender con sentido y férreo compromiso un universo de oportunidades para todos y todas, para nuestras regiones, para nuestro país y más allá de eso.
Fue ese fuego del que habla Galeano, que arde la vida con tantas ganas y no se puede mirarlo sin parpadear. ¿Y quién se acerca? Se enciende. Ese fuego fue el de Mónica, que encendió nuestro camino. Tuvimos la bendita oportunidad de sentir su fuego interior que acogía, acompañaba y encendía pasiones. En nosotros, miro desde aquí a mi hermano Javier, mi amigo Manuel, mi amiga Chantal. Y tantos rostros que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella su fuego sereno. Y su fuego que llenó el aire de chispas que encendieron y renovaron nuestra tarea formadora desde la responsabilidad social. A mí me cautivó. Y como lo he compartido otras veces, cambió mi vida y mi vida. Al participar en el proyecto Universidad Construye País, Mónica nos vinculó a la responsabilidad social universitaria como una forma de ser y habitar la universidad. Y desde su interior, para cohabitar a CEPCON y en el territorio nacional de tierra, invitándonos a integrarnos mutuamente desde la convivencia hacia el bien común. Mónica, tus enseñanzas y sueños prevalecen en y con nosotros, y tengo la certeza que vas a escuchar. Hija, hermana, esposa, madre, abuela, tía, amiga, compañera de ruta. Corporación Participa, Corporación Aprender, el Foro de Educación Superior a Equalis, el Proyecto Universidad Construye País, rectora de la Universidad Católica de Temuco, ministra de Educación, embajadora. Tu participación en la Comisión Verdad y Reconciliación, la Comisión Justicia y Paz, el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, entre tantas obras de tus obras y tu peculiar manera de obrar. Son testimonios de tu profunda generación, de tu presencia positiva orientada a lograr unidad de propósitos, de tu capacidad de tejer redes y lazos indisolubles, encender fuegos, brillar y expandir en Chile un modelo de universidad socialmente responsable que nos impulsa y moviliza hasta el día de hoy. Has trascendido. Has dejado huellas imborrables en nosotros. Nuestra gratitud. Eres para nosotros presencia viva en nuestros corazones y tu bella y afable sonrisa nos dice, comillas, vamos, pongan toda su alma, su corazón en lo que están haciendo. Donde pongan amor y mucho a corazón, les va a ir bien. Cuando se conecten con los intereses de la sociedad, ahí van a encontrar su lugar. Muchas gracias. Gracias, Gladys, por tus palabras y este sentido homenaje. Y también continuando con ese espíritu de recordar, vamos a invitar a Mónica, Magdalena, perdón, Magdalena, también como hija, para sus palabras para la comunicación. Señor rector de la Universidad Católica Silva Enríquez, doctor Bernardino José Araya, autoridades de la universidad, autoridades de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del Norte, Católica del Maule, Católica de la Santísima Concepción, Católica de Temuco, donde ella trabajó, doctoras invitadas internacionales que presentan el conversatorio que prosigue, doctora Cristina de la Cruz Ayuso, de la Universidad de Deusto Bilbao, doctora Monserrat Alón, de la Federación Internacional de Universidades Católicas, querida Gladys Jiménez, querido José Manuel de Ferrari, querido Francisco de Ferrari Correa, querida tías, Marcelita, Pilar, querido José Miguel, mi hermana Mónica, mi marido Germán. Ayer domingo me conecté con ustedes y con la mamá pensando en qué decir hoy día. Me la imaginé en alguno de sus escritorios, donde siempre se sentaba, que en realidad eran mesas,
que podían estar en el living o en pieza, en su casa de Laura de Nobel, en su casa de Ricardo Laya, en Temuco, en Tel Aviv o en Roma, porque a ella le gustaba mucho escribir y era muy buena para dar discursos, pero siempre, pocas veces improvisaba, siempre meditaba un poquito antes qué es lo que iba a decir y se conectaba con el Señor. Y yo quise conectarme de manera especial para ver de qué manera a ella le gustaría estar presente, qué cosas a ella le gustaría que yo hiciera. Lo primero, creo es que ver a sus colegas, amigos, varios acá presentes, a su familia reunida, lo hubiera hecho muy feliz, porque ella era así de piel de reunirse con la gente. Así que sin duda que lo hubiera abrazado, porque era muy de piel. Y creo que lo primero que hubiera surgido es agradecer, porque ella era así, ella veía siempre la mitad del vaso lleno. Era desde esa vereda de donde se plantaba la vida, agradeciendo. Así que gracias, Gladys Jiménez, a quien tuve la oportunidad de conocer recién el año pasado, cuando se cumplían 2 años de la partida de la mamá, en el cierre del proyecto Resignificación de la Responsabilidad Social para los Desafíos del Presente, a 20 años del proyecto Universidad Construye País. Gracias a ti por continuar la posta y, como dijiste, por mantener encendido el fuego. Gracias por disfrutar tanto de tu trabajo, porque eso era algo que ella sabía hacer también. José Manuel de Ferrari, a quien conocemos tan bien y por tanto tiempo, fue un compañero de muchas batallas de ella en distintos lugares de trabajo. Gracias por cuidarla siempre y por protegerla, porque también necesitaba protección y se rodeaba de caballeros que le protegían. A Francisco de Ferrari y al grupo de académicos, a las autoridades de esta cátedra universitaria por concretar este proyecto articulado y vinculante, porque muchas veces no es fácil investigar en grupo o hacer docencia con otras universidades. Ustedes tuvieron la gracia de articularse. Sabíamos como hijos la gran cantidad de cosas que hacía la mamá, su fuerza inagotable, su fe en el ser humano. Sabíamos cuánto requería la gente por toda su humanidad. Pero cada reconocimiento que ha ido pasando en estos 3 años desde que ella se fue, créanme que nos emociona, nos vuelve a tocar el alma y nos impulsa y nos hace volver a darnos cuenta de la tremenda mamá que tenemos. Tan completa, en tantos ámbitos, todos de excelencia. Tan bonitas cosas han sucedido desde que partió la mamá, me dijo mi hermana Moni, hace unos días, comentando esta cátedra que se inauguraba. Y es verdad, somos 5 hijos de Mónica Jiménez y de Juan Barros, soy la cuarta, ella me decía Maquita, y por alguna razón me toca hablar hoy día. Créanme que no fue fácil estar acá, que da mucho pudor, da pena y también da emoción, porque se extraña, porque muchas veces nos acorroncha que yo fuera tan querida por tanta gente cuando le queríamos inclusive. La Chantal sabe. En nombre de la familia solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ustedes, tan importantes, amigos y colegas. Estos reconocimientos no hacen más que dar fuerza a tantos temas en los que ella supo liderar y liderar como mujer. Como hijos nos sentimos muy orgullosos de haber sido sus hijos, un regalo tenerlos. Se las arregló para aprender, para cambiar, para avanzar, muchas veces para romper sus propios paradigmas y hacerse más flexible. Muchas veces, por buscar el bien común, tuvo que ceder para actuar en comunidad. Y creo que eso es algo que quiero destacar porque es todavía que cuesta. Construir siempre en sociedad más justa era lo que ella buscaba, una sociedad mejor, donde todos y todas tuvieran cabida. Este reconocimiento en particular nos hace mucho sentido porque su mundo era la educación. Han habido otros reconocimientos, pero este en particular es muy importante porque su verdadera vocación fue en el ambiente y en el mundo, en el universo universitario, donde fue a nivel inseparable de Alicia Porter y de Emilia Elwin, mi suegra. Protegiendo y promoviendo la formación de estudiantes, la profesionalización y la calidad de la docencia en la Escuela de Trabajo Social, primero, de la Universidad Católica. En segundo lugar, porque siendo la hija mayor de Oscar Jiménez y de Eliana de la Jara, nuestros abuelos, ella absorbió los ejemplos de sus padres y vivió el mundo desde la responsabilidad,
de una manera muy matea, muy comprometida, tanto en lo íntimo como en lo público, siendo muy coherente en ambos ámbitos de acción. Eso también quiero destacarlo, porque no es fácil ser coherente. La mamá en sí misma fue una mujer comprometida con la sociedad, consciente de los desafíos sociales, con gran capacidad para transformar la sociedad, promoviendo desde donde estuvo modelos de convivencia respetuosa, constructiva, con espacios cuidados para las personas, en especial las más necesitadas. Ante el vacío que dejó su muerte, creo que nosotros como hijos, por lo que más nos quedamos es con su coherencia. Tanto el papá como ella fueron personas muy coherentes. Nos dio siempre el ejemplo a nivel íntimo. Lo público se replicaba en lo íntimo. Cuidó a su papá, su hermana mayor, convocó muchas veces y unió a sus hermanos Jiménez de la Jara, todos tan destacados en sus respectivos ámbitos. Marcela, aquí presente, Jorge, que yo sé que tenía ganas de estar, Nani, Juan Pablo y Pilar. Fue responsable en su casa, fue responsable en su barrio, en su trabajo, promovió la justicia, la igualdad, la perspectiva de género, la inclusión de las discapacidades generales, la justicia social, buscando garantizar la dignidad de todos. Trataba a todos por igual, con un liderazgo muy horizontal, exigiendo por partes iguales, porque era muy exigente, sin paternalismo. Que la educación sea el motor para transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y formar hábitos tan necesarios en responsabilidad social, en una sociedad que a ratos duele por su individualismo y por su poca capacidad de escucha. Ella también tenía gran capacidad de escucha. Les deseamos el éxito, todo el éxito en la cátedra interinstitucional, que tiene tanto de ella y tanto de ustedes, y que nace con ese espíritu articulado y vinculante, poniendo las capacidades de la educación superior al servicio de la sociedad y de sus territorios. Así que, bravo para ustedes. A continuación vamos a invitar a Romanet Aguilera García, que se va a conectar directamente de la presencia. Y nos acompaña directamente de Concepción. Bonita, ella es profesional con varios años de trabajo en vinculación con el medio, en el enfoque de género y desarrollo territorial. Nos acompañará, nos compartirá, perdón, los objetivos de la cátedra y las distintas acciones que emprenderemos colaborativamente. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que me tocó este honor, porque para mí yo de verdad lo siento así como un honor el poder presentar esta cátedra, ¿cierto? Y la suerte que he tenido estos últimos años de poder compartir con este grupo de profesionales, la verdad que ha sido un verdadero regalo. Así que sin alargarme más, les voy a presentar en qué consiste la cátedra. Bueno, algo ya se dijo desde el principio, ¿cierto? Pero esta es una instancia académica, como ya se señaló, de carácter docente e investigativo. Lo que buscamos, ¿cierto?, por medio de ella, y que es lo que nos reúne a todos y todas el día de hoy acá, es efectivamente poder rendir un homenaje a esta gran mujer como fue Mónica Jiménez de la Jara. Y la idea de esto, ¿cierto?, es de alguna manera también reconocer la historia que ha tenido todo lo que es la responsabilidad social universitaria, no solo en nuestro país, sino que también en Latinoamérica, que como decíamos, ¿cierto?, lideró durante tantos años Mónica, y que parte con este proyecto Universidad Construye País el año 2000-2001. Y luego, ¿cierto?, este grupo de universidades decide retomar y cuestionarse una vez más, bueno, ¿en qué está la responsabilidad social universitaria hoy, a 20 años de este proyecto original? Y fue así como nos convocamos, ¿cierto? Gracias a Gladys, a Francisco, y nos convocamos a este grupo, ¿cierto?, a trabajar en torno a esta pregunta: ¿a qué significa hoy en día, con los desafíos actuales que el país tiene, hablar de responsabilidad social universitaria? Y fue así como surge ese proyecto, que tiene dos productos principales, por así decirlo. El primero de ellos es un libro de resignificación de la responsabilidad social universitaria. En un ratito más les vamos a compartir el link también para que lo puedan descargar. Pero además esta cátedra, ¿cierto?, que es la que estamos lanzando el día de hoy. ¿Cuál es el propósito? Es principalmente abrir un espacio de encuentro y reflexión para todo el ecosistema de instituciones de educación superior. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que aquí estamos todas y todos convocados: centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades, ¿cierto?,
funcionarios administrativos, académicas, académicos y, por cierto, los y las estudiantes que son finalmente el centro y el corazón, ¿cierto?, de estas instituciones de educación superior. Y como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, la idea es una vez más volver a través de ese espacio a reflexionar en qué se encuentra hoy la responsabilidad social universitaria, habiendo ya, como señalaba, 20 años transcurridos desde este proyecto original. ¿Y cuáles son los ejes o ámbitos o dimensiones que se trabajan en la cátedra? Bueno, esto tiene que ver con este modelo comprensivo de la responsabilidad social universitaria, que fue producto de este proyecto que yo les comentaba del año 2019, donde una de las cosas, en diversos espacios de conversación y reflexión con universidades católicas y no católicas, eso también es importante destacar, ¿cierto?, se generó finalmente y llegamos en conclusión a este modelo comprensivo de la responsabilidad social, y desde ahí surgen estos ámbitos, dimensiones o ejes, que son los que les compartí a continuación, que es el ser, y que ya algo mencionaba también Gladys en su discurso, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo declara la universidad o las instituciones de educación superior que son, cuál es su visión, su misión, ¿cierto?, desde este ser como ámbito dentro de la responsabilidad social universitaria. También está el hacer, que comprende ya más la práctica, cómo somos en la práctica socialmente responsables, y que, por cierto, se encuentra inserto en las distintas funciones también del quehacer de las instituciones de educación superior, como es la docencia, formación, investigación, vinculación con el medio, gestión institucional, es decir, es transversal a todo el quehacer institucional. Y por último, ¿cierto?, este habitar, que tiene que ver con la dimensión ética o relacional de las instituciones. Cómo finalmente se generan estas relaciones entre personas, porque no hay que olvidar, ¿cierto?, que las instituciones de educación superior finalmente somos personas, quienes habitamos esos espacios, por lo tanto, cómo se da esa relación entre quienes son parte de las distintas comunidades institucionales de educación superior, pero también en la relación con las comunidades del territorio, que eso es muy importante también desde la responsabilidad social universitaria. Eso es simplemente lo que les quería contar para poder obtener el documento completo. Ahí tienen los códigos QR, pueden descargar el documento de la cátedra, y además queríamos aprovechar de compartirles, ¿cierto?, el libro de responsabilidad social universitaria que lanzamos el año pasado y que también lo pueden descargar ahí del código QR. Qué bueno que varios sacan sus celulares y lo están descargando, eso me alegro mucho. Muchas gracias. Ah, sí, es este. Ahí está en físico. Muchas gracias. Gracias, Romané, por habernos presentado la cátedra. Hoy lanzamos públicamente. A continuación daremos comienzo a este conversatorio que nos motivará a reflexionar sobre la responsabilidad social universitaria desde las instituciones de educación superior en Chile, América Latina y el mundo. Este espacio lo moderará Francisco Javier Villar, académico de la Universidad Católica de Temuco, que tiene una vasta trayectoria en temáticas asociadas a la responsabilidad social, formación ética de las estudiantes, entre otros temas. Hay una foto más que Así no que, está... bienvenido, Javier, adelante, puedes pasar acá. Es como yo, cómo accedo a la otra. Y está el escritorio, no sé, tampoco. También, bueno, vamos a agradecer a las invitadas de Javier. Vamos a invitar a las invitadas acá. Montserrat, ¿no? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Este es propiamente, dentro de este evento lanzamiento de la cátedra, podemos decir que es propiamente el primer acto académico de la cátedra, de responsabilidad social para las instituciones de educación superior, de Mónica Jiménez de la Jara. Hemos querido hacerlo en forma de conversatorio, un conversatorio donde lo que pretendemos es problematizar también y preguntarnos realmente por cuál sería el sentido y la utilidad que tiene una cátedra sobre responsabilidad social universitaria en un contexto, yo creo que también donde la responsabilidad social ha tenido
sus subidas y también sus bajadas, como concepto, ¿no? Es decir, hoy nos encontramos, y eso fue parte también del proyecto de la investigación que hicimos cuando preguntamos, bueno, ¿en qué está la responsabilidad social universitaria? Nos encontramos que algunas universidades, por la historia de la responsabilidad social universitaria acá en Chile, con el proyecto Universidad de País, lo había asumido como parte de su declaración institucional, de sus planes estratégicos, en forma de unidades, en forma de cursos, en forma de finalidades también de las universidades, pero había otras universidades que habían transitado desde la responsabilidad social a otros conceptos que hoy, con los cuales hoy compartimos de alguna manera una especie como de ecosistema de pensamiento, que podríamos decir que son y que se han convertido dentro de la diferencia que son cada concepto en similares, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, del compromiso público, estaríamos hablando del compromiso social también como tal, de la sostenibilidad, son los tres grandes, por ejemplo, conceptos que estarían, por favor, con los cuales estaríamos conviviendo y que de alguna manera todos están encarnando un mismo espíritu que surgió, yo creo que desde el inicio de la Universidad Construye País, con el concepto de responsabilidad social universitaria, que es profundizar en la conciencia del papel de las universidades en el desarrollo y el resolver los problemas y las necesidades de todo el territorio. Ahí es muy importante, por ejemplo, la declaración del año 2009, también citada por el rector de Educación Superior, la declaración de la UNESCO, que planteaba eso precisamente. Y bueno, pues en ese contexto, que tiene que ver con éxitos y también con problematizaciones de lo que es hoy la responsabilidad social, pues le quisimos pedir en primer lugar a Francisco, como parte de la cátedra, Francisco de Ferrari, pues que ha sido uno de los que estaban más preocupados de ver que inicialmente qué pasaba con la responsabilidad social 20 años después. Y también hemos querido invitar a Cristina de la Cruz Ayuso, que también ha sido colaboradora durante muchos años, ya desde el proyecto Universidad Construye País, ¿no? Y los siguientes en la red local, sobre colaborar en este desarrollo y profundización de la responsabilidad social. Y a Montserrat Alón. Bienvenidas también, ustedes dos, gracias por su generosidad para estar acá y compartir. Y yo querría partir de alguna manera también, porque se me corresponde en el ámbito académico, ¿no? Pues presentar de una manera también académica pues a quienes hoy nos acompañan en este conversatorio, y tras lo cual pues vamos a iniciar obviamente el conversatorio. Bueno, voy a decirles que me traicionó el carnet y no me acordé que tenía que darle lentes. Para leer. Gracias. Pero eso lo suelo hacer con mi esposa, que compartimos más o menos de días, pero mejor. Pero más o menos así. Más o menos así. No, pero acá. Gracias. Bien, voy a partir con Cristina de la Cruz. Ella, voy a decir lo sustancial, un tremendo currículo que tienen los tres, sobre todo Cristina y Montserrat, sin desmerecer también. Bueno, dentro de esta hermosa y tremenda trayectoria, quería destacar de Cristina de la Cruz. Ella es profesora titular de filosofía de la Universidad de Deusto e investigadora senior del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arruz de la Universidad de Deusto. Hace alta docencia en ética, filosofía, ha hecho numerosas investigaciones que precisamente han querido entender la investigación fuera o con el territorio sobre el papel de diferentes actores sociales, principalmente empresas, universidades y organizaciones sociales en contextos de vulnerabilidad social. Recuerdo que a Cristina hace años la trajimos a la Universidad Católica de Temuco para que hablara de la banca ética. Es una tremenda iniciativa que lleva ya muchos años en Europa y aquí también está creciendo como un proyecto precisamente de esa característica. Actualmente ha escrito mucho, libros, artículos investigativos, y actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Deusto y coordina también el Comité de Ética de la Investigación de dicha universidad. En el caso de Montserrat, ella es
doctora en Sociología de la Ciencia. Es directora del Centro Internacional de Investigación y de Ayuda a la Decisión. Es parte de la Federación Internacional de las Universidades Católicas desde el año 2003. Y pues ha sido durante varios años jefa de proyectos. Actualmente ocupa el cargo citado y también asimismo es investigadora asociada de otra instancia que te voy a pedir a ti que están las puras siglas. Bueno, SFCP es un centro es un centro de investigación sobre las problemáticas de explotación económica en París, asociado a otro instituto, el Instituto de Investigación sobre Desarrollo, que forman parte de la Universidad Paris-Cité. En definitiva, soy pues investigadora asociada de este laboratorio y también, no sé si lo tenéis ahí, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y actualmente, bueno, desde el año pasado estoy dando cursos en una universidad también parecida, que es la IES. Muchas gracias, Monserrat. Bien, en el caso de Francisco de Ferrari, bueno, hay que decir que es integrante de la cátedra desde el inicio del proyecto de resignificación, creo que fue uno de los ideólogos iniciales del proyecto, ¿verdad? Que luego pues, nos lo vendió a nosotros, de sus propias preocupaciones, porque él es licenciado en filosofía, es magíster en ética social y desarrollo humano, que compartimos magíster en distintos años, pero bueno, él actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Deusto, precisamente preocupado por el devenir, el desarrollo de la responsabilidad social universitaria. Ahí tenemos el gran potencial también de reflexión constante de Francisco. Actualmente, bueno, pues él ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones públicas, como por ejemplo el Consejo para la Transparencia y otras universidades, y actualmente se desempeña como director de vinculación con el medio de la Universidad de Usagó, la Universidad Católica Silva. Bien, pues muchas gracias a los tres por estar acá. Voy a decirles un poco las preguntas que serían parte de este conversatorio. Que, bueno, no vamos a hacer pregunta a pregunta, la idea es que voy a enunciar las preguntas y les voy a dejar a ustedes como entre 5 y 8 minutos para que puedan dar su opinión sobre ellas. En realidad, tienen que ver, bueno, pues la primera de ellas, como dije anteriormente, es si tiene sentido hoy una cátedra como la nuestra que pretende reflexionar e investigar hoy en día sobre responsabilidad social universitaria. La otra pregunta tiene que ver con qué elementos dinamizarían hoy este estudio y este desarrollo e institucionalización de la responsabilidad social, o esta profundización en dicho desarrollo e institucionalización en las universidades, y cuáles también serían aquellas dificultades en su descripción. Sería una segunda. Y una tercera pregunta es, ¿cuáles serían los principales desafíos internos y externos a las instituciones de educación superior para el fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria en ellas? Voy a partir, y ahora les explico por qué con Francisco, que sea el que primero que haga. Porque él, como integrante de la cátedra, yo creo que su exposición va a tener también un carácter programático de la cátedra, por donde va lo que hemos ido desarrollando y reflexionando desde el proyecto que da pie a esta cátedra, que es esta reflexión a los 20 años de la responsabilidad social universitaria. Y después daré paso a Monserrat y a Cristi. Entonces, adelante, Francisco. ¿No me parece? ¿Sí? ¿Hoy? Hay que tener. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gusto poder estar acá y compartir este espacio de conversación con dos personas que han sido también muy significativas para mí en este camino, en el aprendizaje el fondo de la pregunta por el rol que cumple una institución de educación superior en una sociedad.
Al menos yo creo, a propósito de la pregunta de si tiene sentido reflexionar o reflexionar críticamente sobre la responsabilidad social en las instituciones de educación superior, yo lo asocio directamente con el rol que tienen este tipo de instituciones en la sociedad en la que están inmersas. La sociedad de una u otra manera se pone de acuerdo, instala una organización que cumple un rol que es muy significativo en la formación de las personas, en la generación de conocimiento, en la transferencia de esos conocimientos. Y para mí ha sido muy significativo, a propósito del cardenal Raúl Silva Enríquez, que en el año 71, como vice gran canciller de la Pontificia de Santiago, dice que la universidad es el espacio del diálogo y la conciencia crítica de la sociedad. Para mí eso ha sido especialmente relevante y creo que tiene sentido repensar y resignificar la responsabilidad de la institución de educación superior, especialmente en esos dos ámbitos. Por un lado, como conciencia crítica, o sea, la universidad es el lugar donde se debe formar el pensamiento crítico de una sociedad. Y no solo ser funcional al modelo de sociedad que imprime fundamentalmente el mercado. Yo creo que siempre tiene que haber una dimensión como a contrapelo o a contracorriente. Cuando una universidad es muy funcional, por ejemplo, al modelo neoliberal, es que puede cumplir su rol, que es un rol, creo yo, como faro, como una conciencia crítica. Y por otro lado, y por eso considero que tiene mucho sentido, es el lugar del diálogo. Lo mencionaba hace un rato atrás, a propósito también de lo que decía el rector de la Conferencia Mundial de Educación Superior del 2008, del 98, del 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2018 en Córdoba, lo han dicho en varias ocasiones que no podemos dar por supuesto que la democracia es la mejor manera o el mejor modo, por ejemplo, de articular la vida en común. O que los derechos humanos, que aquello que creíamos que estaban tan instalados, de la noche a la mañana se ponen en entredicho. Y así como se avanza, se retrocede. Y la sociedad, o sea, la universidad cumple un rol que es de espacio del diálogo, pero a la vez de formar a personas con una alta conciencia ciudadana, crítica de la diversidad, del diálogo democrático. Yo creo que el rol, por ejemplo, que cumplieron algunas instituciones de educación superior en Chile en el último tiempo, especialmente sobre el proceso constituyente, sobre la crisis por la pandemia, o sea, cumplieron un rol que la sociedad le asignó a las instituciones de educación superior y por algo son las instituciones que cuentan con mayor apoyo ciudadano, o sea, son las instituciones que cuentan con mayor confianza de la ciudadanía, al menos en Chile. Eso significa, creo yo, que es porque algo están haciendo bien o al menos están tensionando su manera de ser y entenderse. Y en ese sentido, y a propósito de las otras preguntas que mencionaba, en el proyecto Resignificación de la Responsabilidad Social, que se ha hecho mención, que recoge el guante del proyecto Universidad Construye País, y que Gladys también tantas veces nos ha mencionado a propósito de una manera de ser y hacer universidad, y que ahora en el proyecto de Resignificación lo incorporamos, también de la mano con nuestras instituciones amigas y hermanas de América Latina, este componente de habitar. No es solo lo que declaramos y lo que hacemos en nuestras funciones, sino que también cómo nos relacionamos y cómo establecemos esos vínculos en la sociedad en la que estamos inmersos. Por eso me parece tan significativo también. Hoy día en la mañana hicimos el lanzamiento del proceso de acreditación institucional de la universidad. Y uno de los criterios nuevos, que es bastante significativo, es el criterio 7, que es gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. Es uno de los nuevos criterios de acreditación institucional. Y a mí me parece que es un criterio revolucionario. ¿Por qué? Porque en el fondo pone su foco en la manera en cómo se establecen las relaciones en las instituciones de educación superior. Y hoy por hoy, lo que antes se daba por supuesto, me parece que hoy por hoy se tiene que poner especial atención y las instituciones de educación superior cumplen un rol que es muy significativo en ese sentido. Eso para comenzar. Se me ha olvidado decir también, claro, el papel de Montserrat y Cristina es también reaccionar y también críticamente desde la propia experiencia de
respecto a esa pretensión, ¿no? Entonces, desde ahí pues también les animo, y la idea sería que cuando terminaran, tanto Montserrat como Cristina, que pudieran también pensando qué pregunta o qué comentario le harían a alguno de los dos colegas del conversatorio respecto a lo que plantean, de tal forma que eso sea un avanzar sobre las propias propuestas que ustedes estén haciendo. Montserrat. Muchas gracias. No me voy a extender mucho con los agradecimientos, pero quisiera realmente no agradecer por la invitación para poder estar con ustedes hoy. Vamos, en esta casa, ¿no?, con la que tenemos tantas colaboraciones desde hace muchos años. Y nada, pues bueno, yo en relación con, bueno, empezando con la primera pregunta, ¿no?, sobre si tiene sentido reflexionar y trabajar sobre la responsabilidad social universitaria, bueno, concuerdo plenamente con Francisco. Nosotros en la federación empezamos a trabajar seriamente el tema en el 2017. Allí empezamos con un proyecto, lanzando un proyecto sobre responsabilidad social que acabó siendo pues uno de los ejes estratégicos de trabajo en el seno de la federación. Está claro que yo voy a hablar sobre todo de la visión que nosotros tenemos desde la federación, ¿no? Que de hecho, bueno, pues corresponde, ¿no?, con todo el trabajo que se está haciendo y que se ha venido haciendo, ¿no?, y que de alguna manera pues se culmine con esta cátedra, ¿no? Realmente, como diríamos en España, estamos en la misma onda, ¿no? Entonces, para nosotros tiene, pues eso, tiene mucho sentido el trabajar sobre responsabilidad social universitaria, teniendo en cuenta que, bueno, que la época que nos ha tocado vivir podríamos decir que no es muy fácil, ¿no? No me voy a extender diciendo que es una época pues de crisis, en el sentido que si uno mira, ¿no?, en el mundo tenemos crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, crisis educacionales, algunas que se van sucediendo, otras que ocurren simultáneamente, ¿no?, dependiendo de las regiones o de los países. Es una época, se podría decir, de crisis, ya con la sanitaria, con la pandemia, que hemos dejado todo detrás de nosotros, empezando por ahí. Y bueno, y también es una época pues de cambios importantes que nos vienen dados, entre otras cosas, por la evolución, ¿no?, de las nuevas tecnologías de la información. Y bueno, está en todo el mundo el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, que está trastornando pues la manera de enseñar, la manera de aprender, todo lo que es la investigación, y hoy día pues muchísimos ámbitos de nuestras vidas sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces es una época de cambios, de crisis, una época pues en que las cosas evolucionan y evolucionan muy rápidamente. Y está claro que es importante que la universidad mire, ¿no?, se mire a sí misma, ¿no?, y repiense, ¿no? O sea, cuál es su identidad y cuál es su rol en la sociedad, ¿no? Porque, vamos a ver, voy a citar aquí al antiguo rector, ¿no?, de esta casa, que escribió un artículo en el que decía es que la universidad ya no es lo que era, ¿no? Cuando teníamos, pues, por ejemplo, cuando salió Scott de Kelsey, la universidad ahora ya no es lo que era, ¿no?, hace cierto número de años. Y es normal, no puede seguir siendo lo que era porque las cosas han cambiado y van cambiando. Entonces, trabajar sobre responsabilidad social universitaria nos obliga a mirarnos, ¿no?, a tocar el tema de la identidad, que siempre ha sido un tema, ¿no?, muy debatido, al menos desde que yo estoy en la federación, ¿no? Llevo 20 años en la federación y se sigue debatiendo sobre el tema de la identidad. Yo creo que el tema de la identidad es clave porque asociada a la identidad tenemos una serie de valores que son los que trabajamos desde la responsabilidad social. Esos valores, lo que decimos desde la federación es que son valores que no cambian. Esos valores no cambian en el tiempo, los tenemos en los documentos de la Iglesia, los conocemos todos. Esos valores no cambian. Lo que cambia es la manera en que esos valores se traducen de manera concreta, se traducen en políticas, se traducen en prácticas, ¿no? La manera en que esos valores se manifiestan, ¿no?, que varía de un contexto a otro y de una época a otra. Entonces, esos valores están ahí, son los valores católicos que nos unen, los principios y valores católicos,
pero con la evolución tenemos que ver cómo los traducimos, ¿no? Con las evoluciones que se están dando alrededor nuestro. Es importante, pues, para mí, ¿no? El tener esto en cuenta, ¿no? Y bueno, ya termino, ¿no? Para no extenderme más, diciendo que estamos de acuerdo, Francisco y una servidora, ¿no? Que animamos un grupo conjuntamente en nuestra visión, ¿no? De entender la responsabilidad social como un proceso, no como una carrera, con una meta, ya, de ahí llegamos, ¿no? Y ahí nos quedamos, sino como un proceso que de alguna manera, no sé si tiene un fin, porque es un proceso, ¿no? Un proceso que consiste en irse adaptando a esos cambios, ¿no? Y siempre todo cambia, o sea, la sociedad va cambiando, la universidad tiene que ir cambiando y adaptándose. Entonces, viene a ser, ¿no? una manera de ver la responsabilidad social como un proceso y un proceso de mejora continua. En varias ocasiones, nada, Francisco, Gracias. Gracias. Bueno, yo también agradezco muchísimo la invitación. Siempre que vengo me siento en casa, pero hoy me siento especialmente en casa, ¿no? Hay mucha gente muy cercana a la universidad a la que yo pertenezco, Fernando, también Javier, Francisco, bueno, muchas personas con las que vengo colaborando desde hace un montón de años, Santa, Gladys, que somos ya también Javier, bueno, como una familia. Y luego también me hace mucho sentido estar aquí porque luego, si tenemos oportunidad, hablaré con vosotras, con las hijas de Mónica. Yo tuve la oportunidad de estar con vuestra madre en Colombia y tengo una anécdota también muy bonita, ¿no? Que dice mucho de las cosas que te has señalado, ¿no? Sobre tu mamá, ¿no? Ella me presentó en un foro, ¿no? En un congreso de extensión universitaria que hubo y nos hospedábamos las dos en el hotel Tequendama, y me acuerdo que me llamó por teléfono a la habitación y me dice: yo te presento mañana en la ponencia que vas a dar, y bueno, me han pasado tu currículum, pues me parece estupendo. Era el año, creo que 2007 o 2008, alguna de sus hijas se casaba por entonces, porque hablamos de ello, ya tengo que ver lo que pasó. Y por eso te digo, y entonces me dijo: no, es que no te puedo presentar leyendo solo lo que me ha pasado, porque me parece muy interesante, te quiero conocer, ¿no? Y cenamos juntas, luego nos fuimos a comer, nos fuimos de compras, nos lo pasamos fenomenal, ¿no? Luego me contaré, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido también me hace sentido porque fue una persona que luego nos escribimos y tuvimos relación, ¿no? Y pues es bonito también. Y ya me centro en la pregunta, centrarme porque yo hablo mucho. Entonces, bueno, claro, la pregunta es, dices, hombre, ¿tiene sentido una cátedra? La acabamos de inaugurar. O sea, nos hacemos unas preguntas que son un poco, porque aunque queramos un poco provocarnos, pues no tiene sentido. Entonces, pues la pregunta en sí misma, pues ni siquiera nos permite ser políticamente correctos. O sea, sí, no tiene sentido y eso ya. Pero nos tenemos que preguntar por qué nos preguntamos por la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos pensando que esto, si realmente tiene sentido o no? Y creo que el trasfondo de la preocupación que hay cuando nos preguntamos es lo que realmente tenemos que mantener vivo, ¿no? Porque las respuestas ya las sabemos, pero sí lo que hay en torno a la pregunta. ¿Por qué decidimos, ¿no? En el marco de reconocimiento de un trabajo sobre este tema, 23 años después, coger ese testigo, coger ese aroma que le dotó a esta cátedra o a toda esta trayectoria de responsabilidad social universitaria, Mónica Jiménez, y seguir trabajando, ¿no? Hay muchas personas que estamos aquí, que nos conocimos en un momento, pues yo recuerdo a Santana en el 2006, a Javier, bueno, y que hemos seguido trabajando desde entonces. Entonces la respuesta es, bueno, ¿cuál es el sentido real que le tenemos a la cátedra? Y yo creo que una de las cosas, lo han dicho, y voy a, por iniciar un poco el diálogo, me voy a separar un poco de lo que han comentado Francisco y Montserrat, con los que estoy de acuerdo, pero por alimentar un poco este diálogo, es qué bien protege pensar en la función social de la universidad.
que es un poco lo que realmente sería el espíritu de la cátedra, ¿no? Proteger, o sea, entender que la universidad tiene una función social y que esa función social aporta un bien a la sociedad que hay que proteger. Y creo que eso es importante recordarlo, ¿no? Recordarnos cuál es la función social de la universidad, independientemente de su identidad, sino como un agente, como una institución importante en un proceso de construcción de la sociedad que aporta un determinado bien. Y entonces, yo creo que preguntarnos por esa idea del bien que protege la universidad. Y creo que para eso no se trata tanto de pensar la universidad. Vosotros dos hablabais un poco de volver la mirada a la universidad. Y yo creo que hay que descentrar esa mirada. Y lo que hay que hacer es pensar qué tipo de sociedad queremos construir. Y de qué manera la universidad puede ayudar a construir ese tipo de sociedad que anhelamos. Creo que además las universidades católicas, como tú señalabas, Montserrat, sí que lo hacen desde una identidad muy concreta, pero lo hacen en el conjunto de una sociedad que es plural. Y creo que también por eso es muy importante el descentrar esa mirada y pensar en la sociedad y cuál es el lugar que la universidad ocupa en él y de manera específica las universidades católicas. Entonces yo diría eso, que uno de los retos que tiene una cátedra como esta es sobre todo tener una escucha activa, abrir los ojos, abrir los oídos, habitar desde una manera muy concreta, ¿no? de estar en la sociedad. Y creo que eso es importante. Y creo que el gran desafío que tenemos es que las universidades, con respecto a la temática que trabaja la cátedra de responsabilidad social universitaria, se ven sumidas en la necesidad de responder a muchísimos estímulos, objetivos. Hablaban de que inauguraba eso y todo el proceso de acreditación institucional, ahí son un jardín lleno de estímulos, de respuestas que la universidad tiene que ir dando, no solamente con respecto a la responsabilidad social universitaria, sino otros muchos también, ¿no? Esa narrativa, ese mantra sobre la que constantemente estamos hablando, la internacionalización, la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, una universidad se encuentra con muchos ejes estratégicos, de los cuales la responsabilidad social universitaria, tal y como la entendemos, es uno más, y el propio concepto de responsabilidad social universitaria se encuentra también, digamos, teñido de muchas perspectivas, como tú señalabas, Javier, la sostenibilidad, etcétera, que muchas veces desdibujan, ¿no? Lo que es la responsabilidad de una universidad para con la sociedad que la acoge, como decía Francisco, ¿no? Y creo que es importante, pues bueno, pensar la universidad desde esa mirada descentrada y pensando en procesos de institucionalización, como señalaban ellos dos, que son necesarios, ¿no? No sé, por dar un poco, por tanto, que hable mucho. Muchas gracias a los tres por este primer aporte. Y bueno, pues yo ahora los desafío también un poco, ya Cristina lo ha iniciado, este proceso de responder o reaccionar también a los otros comentarios y aportes. Entonces, ¿quién se animaría pues, a hacer a continuar ese alcance? Francisco, vamos a hablar. Un comentario en relación con lo que Cristina pues estaba diciendo, ¿no? Acerca de centrar la mirada, ¿no? Yo diría sí, no. Diría sí, no, porque, bueno, nosotros en la federación hemos adoptado una definición, ¿no? De responsabilidad social, pues, amplia, en la que lo interno va de la mano de lo externo, ¿no? O sea, para nosotros, si dentro de la universidad, vamos a ver, no se hace, se habita, ¿no? Para utilizar los conceptos que utilizáis a nivel interno de la comunidad universitaria, bueno, no vemos, ¿no? cómo vamos a tener esa legitimidad para hacer lo mismo en el territorio, ¿no? O sea, para nosotros realmente lo que se hace con los miembros de la comunidad universitaria tiene que ser un modelo para luego poder salir y decir, pues mira, vamos
a jugar también ese mismo rol en el territorio, ¿no? Para nosotros es eso, ¿no? Lo externo no se puede entender sin lo interno, no sería coherente, hablando de la coherencia, ¿no? Que ha sido mencionada al inicio de este evento, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? No vamos a ayudar a las comunidades, a trabajar con las comunidades, ¿no? Si no lo hacemos con el personal que tenemos, ¿no? Si estamos gestionando los recursos humanos de la universidad, pues, ¿no? De forma completamente opuesta a lo que sería, ¿no? Pues la gestión humana y humanista, diría yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea, digamos, que se defiende desde la federación, que no es necesariamente la que se encuentra en todas partes, ¿no? Pero para nosotros, para que haya esa coherencia, ¿no? Que es necesaria, esa legitimidad, pues eso, tiene que haber, lo interno tiene que ir de la mano de lo externo, ¿no? Para nosotros no son indisociables. Voy a hacer ese comentario. Gracias. Quería puntualizar o aportar en un comentario de Monserrat y de Cristina. A propósito del tema de identidad, o sea, la Federación Internacional de Universidades Católicas hay un peso, o sea, la palabra identidad es algo que configura, ¿cierto? Y las instituciones como la nuestra siempre están haciéndose esta pregunta. Y ahí hay un debate a propósito, bueno, si la identidad, ¿qué es la identidad? O sea, es un concepto bastante complejo. Algunos asocian la identidad como aquello que no muta, que es una visión como en la esencia. Entonces, algunas instituciones lo plasman en la visión, aquello que cuesta que cambie y que permanece a lo largo del tiempo. Pero la identidad es mezcolanza. O sea, eso lo vemos mucho en un curso, a propósito de ustedes dos que son de Bilbao, lo vemos mucho en un curso sobre el fútbol, filosofía y fútbol. Y trabajamos a propósito del Athletic Bilbao, que es un equipo muy significativo del País Vasco. Y el Athletic Bilbao, Athletic de Bilbao, juegan solo futbolistas que son nacidos en el País Vasco. O ascendientes. Claro. Descendientes. Bueno, ya educados. O sea, que por ejemplo ha podido venir de tu lugar y se han educado. Exacto. Entonces, anteriormente eran los 8 apellidos, el fondo, la identidad del club era mucho más rígida, y con el paso de los años, la deliberación, el debate, el diálogo ha ido ampliando el concepto de identidad. O sea, identidad no es algo fijo que no muta, sino aquello que es capaz de la permanencia del origen o aquella intuición inicial con, como decía Monserrat a propósito de la época de crisis, o sea, un ejercicio permanente de preguntarse, de reflexionar sobre lo propio. La identidad es hibridez, o sea, es mezcla. Y también quería comentar a propósito de lo que decía Cristina sobre por qué preguntarse y la necesidad también de descentrarse. Muchas veces pasamos mucho tiempo preguntándonos si estamos haciendo bien las cosas, si no, o sea, esa cosa de la universidad, en todos los procesos de acreditación está todo el tiempo preguntándose para la mejora continua. Y las instituciones que somos más pequeñas, la institucionalidad pública pesa, porque en el fondo pone la música, pone los recursos, y uno tiene que cumplir con esos estándares, y al final el peligro que uno corre en el fondo es que uno haga la universidad al modelo de la política pública y deja de tener una cierta autonomía, que es un elemento tan característico y significativo de la universidad. Y recuerdo que cuando comenzamos con el proyecto de resignificación, que nos reunimos con Manuel y con Gladys, era en el contexto en Chile del estallido social, que fue el año 2019, octubre del 2019. Y ahí dijimos, mira, se van a cumplir 20 años del inicio del proyecto Universidad Construye País, y dijimos, bueno, ¿qué tienen que decir las universidades? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer que ocasionó en un estallido y una crisis social de esa magnitud? Las universidades, en cierta manera, a propósito de la pregunta por la sociedad que queremos construir, y no la universidad que queremos construir para la sociedad, sino que la sociedad que queremos construir, la universidad fue cómplice. O sea, hemos sido cómplices de una injusticia que es estructural. Y ahí yo recojo
un artículo de Cristina a propósito de la responsabilidad social de las universidades confiada a la Compañía de Jesús, que es la dimensión política de la responsabilidad social, que me parece especialmente relevante, que es qué hace o qué dejamos de hacer para acabar con esa injusticia que son estructurales. La universidad tiene mucho que aportar para reducir esa brecha al menos. Y por último, me parece relevante mencionar que a propósito del tema de la responsabilidad, que es un concepto amplio, que la filosofía lo ha debatido mucho, que es riquísimo, y que hoy por hoy es como un de los grandes conceptos que se debate, que la responsabilidad no es solo un concepto ante los desafíos del tiempo presente, que es evidente, uno responde, responsabilidad tiene que ver con el responder a las demandas del tiempo presente, a la normativa, al mercado, a los territorios vulnerables, en fin. Pero la responsabilidad tiene una dimensión que es de mirar hacia atrás, o sea, y que por algo, al menos acá en Chile, estamos conmemorando los 50 años del golpe militar, y las universidades lo hemos puesto también al servicio para una reflexión crítica de qué es lo que no podemos hacer. O sea, no podemos volver a tener una crisis social, política, como la que tuvimos. Y a la vez, como lo mencionabas tú, Javier, sobre el tema de sustentabilidad, la responsabilidad no es solo el tiempo presente, sino para que permanezca la vida en la Tierra después de uno. Y por eso tiene una reflexión o una vinculación tan directa la responsabilidad social de las instituciones de educación superior con la sustentabilidad. Porque si no, nos preocupamos solo de hoy y no nos preocupamos necesariamente de los que van a habitar la tierra en el fondo después de nosotros y de nosotros. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero por matizar alguna cosa, ¿no? Yo creo que la universidad tiene y afronta desafíos muy importantes, por ejemplo, con respecto pero que son desafíos que pertenecen a la sociedad. La universidad es un agente más, no son desafíos de la propia universidad, sino que son de la sociedad en la que estamos. Que existan injusticias estructurales en nuestra sociedad es un problema que tenemos como sociedad. Y la universidad es un agente más que desde lo que le corresponde hacer, desde su misión y con la identidad que le corresponde, afronta esos desafíos como un agente más. Y en ese sentido, pues creo que es importante, sobre todo, que yo además lo creo firmemente, que hay que hacer un ejercicio de aclarar, y esto lo permite también la responsabilidad social, cuál es esa función social de la universidad. Y luego qué dinámicas y recursos tiene que movilizar a nivel interno y de qué manera los institucionaliza para dar respuesta. Entonces, que esa idea de que es interno y externo, pues lógicamente yo sí estoy de acuerdo, ¿no? La universidad tiene que movilizar internamente unos recursos porque no se puede esperar que trabaje, ¿no? O que exija responsabilidad cuando ella misma no es, ¿no? Entonces, bueno, esa idea yo creo que es una idea clara, ¿no? Pero que tiene un riesgo muy claro, que es que una universidad que no lo puede hacer todo se quede estancada precisamente y destine todos los recursos de su política de responsabilidad social universitaria a generar un modelo de cómo internamente gestionar su responsabilidad social universitaria y que la parte externa quede únicamente vinculada a aquello que se hace pues a través de esos órganos que ya existen en la universidad, como pueden ser las unidades de vinculación con el medio, que o que, por ejemplo, traten, ¿no?, de identificar cuáles son algunos aspectos que se hacen a nivel de docencia. Por ejemplo, formación ética a los estudiantes. Lo que hacen en investigación o lo que hacen en otras áreas a través de proyectos estudiantiles para poder identificar, ¿no?, dentro de lo que es la actividad universitaria determinado tipo de actividades que le permiten rendir cuentas sobre cómo lo hace tanto a nivel interno como externo. Yo creo que tiene que ser algo que forme parte de la estrategia propia de una universidad, ¿no? Y que no quede únicamente
en aquellos aspectos, porque yo creo que el tiempo desde 2001, que Mónica Jiménez, por ejemplo, puso en Chile en marcha este proyecto, tenemos muchas lecciones aprendidas. Tenemos lecciones aprendidas de cómo la responsabilidad social universitaria ha quedado desdibujada, por ejemplo, en modelos de gestión interna de las universidades, en los que son un conjunto de indicadores para rendir cuentas, que incluye dimensiones internas y dimensiones externas. Tenemos muchas lecciones aprendidas sobre cómo esto, por ejemplo, ha quedado en aquello que la universidad trabaja sobre proyectos sociales con sus estudiantes, ¿no? Entonces, o podríamos poner muchos ejemplos. Y yo creo, o por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de cómo se ha intentado establecer un enfoque transversal de incorporar la responsabilidad social a la universitaria en el conjunto de la universidad, lo cual lleva a que esa necesidad de hacerlo transversal sea posible llevarlo a cabo, ¿no? Yo no conozco ninguna universidad que haya podido incorporarlo de una manera adecuada, ¿no? O sea, al final la transversalidad es tan compleja que nos quedamos simplemente pensando cómo hacerlo transversal, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por pensar cómo queremos que aparezca este enfoque de responsabilidad social universitaria en el marco de las universidades. Y creo que eso es algo que no podemos pensar únicamente en las universidades. Tenemos que hacerlo cuando destacáis y destacamos la dimensión relacional. Hay que hablar con agentes sociales, hay que hablar con la comunidad universitaria, hay que generar espacios de diálogo y participación para entender cómo se quiere que la universidad articule este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Ha sido interesante este conversatorio. Nos quedan unos minutos y también querríamos, en esta misma dinámica de querer abrir un poco el diálogo, 2 o máximo 3 intervenciones, estamos en el tiempo, pero me gustaría que también quien quisiera comentar o preguntar de ustedes también lo puedan hacer. ¿Qué acciones concretas, por ejemplo, en el ámbito universitario se pueden hacer para insertar Dos preguntas más, aquí, para que y de ahí vamos a responder. Chantal. Universidad Construir País 2001. Chile 2023, Latinoamérica 2023, Mundo 2023. ¿Qué desafíos nuevos tenemos? Llevan 2 preguntas, una tercera. Sí, partiendo de la base de que hay 3 elementos en un paradigma X: Estado, mercado, sociedad civil. ¿Cuál es el peso que ustedes le dan a cada uno de estos elementos? O la caracterización rápida: Estado subsidiario, Estado social de derecho. Bueno, sé que es una pregunta complicada, pero estoy feliz de haberla lanzado. Se puede seguir elaborando. Una pregunta Estoy feliz porque me recordó mis tiempos de profesor universitario. Muchas gracias. Gracias. Entonces, tienen 2 minutos para responder cada uno de ustedes. ¿Quién quiere partir? Yo creo, a ver, ¿qué se puede hacer? Por un lado, está el desafío de que las distintas dimensiones de la universidad, por ejemplo, la investigación con la docencia, con la vinculación con el medio, con la innovación, con la gestión institucional, con la relación entre estamentos, cómo se relacionan los directivos con los académicos, los docentes, el personal de gestión, de aseo, los estudiantes, las comunidades. O sea, yo creo que ahí hay una pista por donde avanzar. Cómo se interrelacionan los distintos grupos que coexisten en la vida universitaria, en una comunidad universitaria. Y yo creo que cuando hablamos de responsabilidad social de las instituciones de educación superior, creo al menos en la Universidad Católica Silva Enrique, lo entendemos desde un enfoque de derechos. Y el enfoque de derecho garantiza, el corazón del enfoque de derecho, al menos en la política pública, es la participación. La participación no de meros beneficiarios, sino de sujetos y sujetas de derecho en toda la instancia de la política pública. En el diseño, la implementación, monitoreo, evaluación de la política.
En este caso, por ejemplo, un proceso de autoevaluación como en una acreditación es un espacio privilegiado para que eso se ponga en la práctica. Se haga comunidad, por ejemplo, con la participación como un elemento dinamizador. A propósito también de lo que decía Chantal, claro, la pregunta a propósito del proyecto de resignificación fue, el proyecto, perdón, Universidad Construye País, se hace la pregunta del año 2001 hasta el 2006, proyectando el Chile en el Bicentenario. Yo he estado releyendo el texto que documenta todo, y hay un diagnóstico que es muy crítico de la sociedad de aquel entonces. Por eso es una universidad que se conduce, una manera de ser y hacer, conducida a partir de un determinado listado de valores individuales, sociales, universitarios, claro. Sí. Y creo que hoy por hoy también, o sea, seguimos la sociedad en crisis, como decíamos hace un rato atrás, seguimos. O sea, como estamos en un permanente estado de sociedad en crisis. Y bueno, yo creo que la pregunta está más o menos, a mí menos el Papa Francisco me parece que tira luces que son bien significativas. O sea, como la sociedad de encuentro, la cultura del encuentro, las periferias existenciales, aquellos que han sido víctimas de la cultura del descarte. Eso podemos preguntarnos aquí, en Deusto, que uno podría pensar, oye, la Universidad de Europa no tiene tantas necesidades como la de América Latina. Es que ¿dónde están los últimos? La pregunta de la universidad es ¿dónde están los últimos de la sociedad? Si son los migrantes, si son las mujeres, si son... O sea, ahí hay una pregunta incansable y que la responsabilidad social como principio nos va a estar cuestionando como a Sócrates que le decían el tábano, como nos da vuelta. Y por último, a propósito de esta tríada sociedad, Estado y mercado, yo al menos estudiando lo que he podido estudiar hasta ahora, es muy distinto la universidad en América Latina y cómo la responsabilidad social, la universidad en América Latina son un Estado en sí mismo. Se le exige lo que la política pública no cumple afuera. La universidad está muy exigida en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque son instituciones que están más cercanas. Acá tenemos estudiantes con gratuidad, tenemos que hacernos cargo de salud mental, de temáticas de género, de inclusión, de diversidad, de interculturalidad, de justicia territorial, o sea, una cantidad de desafíos muy significativos. Entonces considero que la pregunta entre Estado, mercado, sociedad civil, en América Latina es una pregunta muy distinta porque las universidades son agentes movilizadores sociales, de transformación social, que en los otros lados también lo son, pero con otras características. Entonces creo que al final cada contexto también lo responde de manera distinta. Bueno, respondiendo muy brevemente a partir de la pregunta que hacía Chantal, ¿no? Porque una de las cosas que creo que en el proyecto Construye País pudo impulsar muy bien Mónica es que ella tenía una capacidad increíble para leer el espíritu de los tiempos, los retos que planteaba en esa sociedad chilena de 2021 y a partir de ahí el proyecto surge. Y creo que tenemos que recuperar esa capacidad de leer en la sociedad que ella tenía, ¿no? Tenemos que leer la sociedad. Cuando digo leer es mirar la sociedad, porque la universidad siempre ha sido una institución que ha establecido muy poco diálogo, o por lo menos la mirada siempre ha sido desde otro lugar distinto. Y creo que hay que leer, ¿no? La sociedad, y es a lo que nos llama la responsabilidad social universitaria. Y en ese sentido, haciendo referencia, que a mí la pregunta me parece difícil y no sé contestarla, pero cogiendo esa tríada que dices de Estado, sociedad y mercado, sí que creo que, por ejemplo, el leer los tiempos a día de hoy señala muchos de los, o sea, nos da una imagen muy concreta del signo de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? O sea, la universidad con el Estado, ¿no? Y cuáles son los grandes retos también de construcción política, ¿no? En el contexto donde se inserta la universidad, como por ejemplo el contexto chileno, ¿no? Entonces creo que es importante. En sociedades que son plurales, en sociedades que afrontan, por ejemplo, como el contexto en el que venimos Montserrat y yo, y que también aquí lo es, pero el nuestro es
una gran crisis, ¿no?, de movilidad humana, crisis migratorias, sobre las que es un signo claro, ¿no? Entonces, la universidad tiene que saber leerlo, no solo estar, ¿no? Y luego, todo el reto de universidad-empresa, ¿no? También con respecto al mercado y sobre todo el tema de la sociedad civil, que me parece que la sociedad civil es quien está más cerca de los retos a los que hay que afrontar. Y la universidad no puede ser un agente más, sino que tiene que ser un agente que, junto con la sociedad civil, trabaje por responder a esos retos. Porque responder a esos retos implica tener recursos, implica estar motivado, estar cerca de esas realidades. Y la universidad está cerca de muchas realidades, pero con objetivos distintos. La sociedad civil está para afrontar esos retos. Y hay que tener en cuenta también un poco la manera en la que la universidad interrelaciona e interactúa con el Estado, con el mercado y con la sociedad civil. Bueno, pues, segura para en relación con lo que decía Cristina, ¿no? Recordar eso, ¿no? Que la universidad, pues bueno, tiene, por decirlo así, ¿no?, su propia agenda, sus propios intereses, sus propios tiempos, ¿verdad? Y su propio funcionamiento, y que no son los mismos, ¿no?, que los que encontramos, pues eso, ¿no?, por ejemplo, en el sector político, en el campo político, o en pues, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y a menudo pues nos encontramos eso, ¿no?, con una serie de tiempos distintos, intereses también distintos, y que es un verdadero reto hacer converger, ¿no?, estos diferentes agentes, ¿no?, que encontramos en el territorio con pues, la comunidad universitaria, ¿no? Eso sí que, bueno, es algo que debemos tener presente, ¿no? Que yo creo que para algunas universidades quizás es un reto tan importante porque ya hay, ¿verdad?, una experiencia, una práctica, pero para otras sí lo es realmente. Muchas gracias. Vamos a terminar, pero me gustaría que termináramos. Bueno, parece que ha quedado claro que la cátedra tiene algo de sentido, ¿verdad? Pero sí me gustaría que ustedes nos dijeran, bueno, pero ¿y por dónde partimos como cátedra? Desde todo este análisis, toda esta conversación, estas miradas diferentes, pero también confluyentes respecto a la responsabilidad social universitaria, la labor de las universidades, el territorio. ¿Por dónde empezamos? Con eso terminaríamos el conversatorio, que nos dijeran en 30 segundos, más de un minuto, sus sugerencias de por dónde como cátedra debiéramos empezar a trabajar este proceso de docencia e investigación en el ámbito de la responsabilidad social universitaria acá en Chile. Cualquiera. Bueno, a ver, yo creo que preguntarnos esto, o sea, creo que se ha trabajado muy bien hasta ahora. Yo sí, o sea, si estoy aquí es porque es el lugar donde más he aprendido, ¿no?, sobre temas de responsabilidad social universitaria, y eso me lo habéis enseñado vosotros. Entonces, yo os conozco desde hace un montón de tiempo, venís trabajando en el marco de la red local, Sofía, Gladys, Javier, todos venís haciendo un trabajo excelente. Yo creo que esos objetivos están muy bien definidos, habéis asentado unas bases estupendas, y yo diría que una manera de, es un factor clave de éxito, es porque lo que hay que hacer o por dónde empezar, lo sabéis vosotros mejor que de lo que podemos decir nosotros, porque lo habéis pensado, lo habéis trabajado, lo habéis con profundidad, con vocación, y creo que eso, pero yo diría que un factor clave de éxito es fortalecer la red. O sea, creo que eso es fundamental, que y forma parte también del espíritu del trabajo de comunicación. Y es siempre viendo un poco la trayectoria, ¿no?, de su trabajo, siempre trabajaba fortaleciendo la red, animando, ¿no?, dotando de autonomía también y a esas redes, y yo diría que lo principal es, o sea, que cuidéis esa red y que la fortalezcáis, y que allí donde sea posible pues podáis
afianzar bien las bases de poder continuar 20 años. Y yo espero poder venir dentro de 20 años, porque no soy tan mayor. Pero sería estupendo, Montserrat, estos que son más jóvenes, yo soy aquí en el sector de Silver, como nos llaman ahora, que vamos a estar aquí 20 años, ¿no? Dentro de 20 años, para yo por lo menos poder escuchar, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría escuchar 20 años después es que esa red es una red grande, ¿no? Y que está muy fortalecida. Bueno, yo evidentemente creo que no soy la persona que puede hablar mejor sobre esta cuestión, porque he estado tan asociada, ¿no? a lo que es la creación en sí, ¿no? de esta cátedra. Pero lo que sí he observado, por si puede servir de pista, es que, bueno, pues, hay en el panorama internacional, ¿no? Hoy en día, en distintos ámbitos, nos encontramos no solo con la emergencia, ¿no? de redes, ¿no? que trabajan sobre una temática específica, sino que, vamos a decir, está muy de moda, y por alguna razón será, el que distintas redes creen alianzas. Por ejemplo, si uno coge el tema de los financiadores, ¿no? Uno se da cuenta que hay muchas fundaciones que financian, y hablo por el tema de investigación que es el mío, hay muchas fundaciones que financian investigación, pero cada vez más vemos a consorcios de fundaciones. Entonces, yo creo que como existen varias redes que trabajan sobre RSU, ¿no? El aunar fuerzas y en distintos momentos poder ir cruzando, ¿no? los intereses de unas y otras redes puede ser una pista más, ¿no? Para reforzar pues, el trabajo de la Cámara. Y yo antes de finalizar, porque tenemos un cafecito ahí, y además que hay que reconocer que quienes vienen de Valparaíso no almorzaron. Montserrat llegó hoy día, así que deben estar cansadísima. Yo creo que es la colaboración, o sea, no decaer, porque estamos tan enredados en miles de redes que hay entusiasmo, después baja, se pierden. O sea, el proyecto Universidad Construye País, que fue tan significativo durante tantos años, crea una red que es de la red de universidades, claro, Construye País, y por A o C motivo, después dejó, ahí no, digo como que las redes decaen, y lo que hay que hacer es permanecer, tratar de permanecer porque esto hace sentido. O sea, nosotros tenemos, y acá está Sofía Lavado, está Valeria, está María Lourdes, de la red de RSU de Educal, que son un sostén muy significativo. O sea, lo que hacemos acá es en colaboración con otras instituciones hermanas de América Latina y el Caribe, con otras instituciones como la FIUC, con la Universidad de Deusto, o sea, como la colaboración, porque si no la universidad competimos todo el tiempo entre nosotros. Por estas migajas, estos pequeños fondos, estas platitas de la cooperación. Y yo creo que lo que hay que hacer son cosas mucho más interinstitucionales para que los cambios, las transformaciones que queramos hacer se sostengan en el tiempo. Y bien, pasamos entonces, no sé si Gustavo va a decir su palabra de cierre. No. Puedo invitar a repensar, pero también mirar la sociedad de una manera, aprovechar las herramientas que tenemos, investigadores, mirar la realidad de diferentes perspectivas y compartir esas diferentes perspectivas con la sociedad misma, para transformarnos nosotros en nuestras prácticas, en cualquiera que quede. Así que los invitamos, muchas gracias. Y ahora invitamos a compartir un café para poder agilizar el cuerpo.